días, ¿cómo están? Vamos a dar gracias a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, chicos, ustedes están preparados para poder asumir retos positivos. Entonces, ahora vamos a ver sobre un reportaje, ¿no? Estamos en la semana 15, día 4, y celebramos la riqueza de ser un país diverso. Bien, entonces, en esta semana has desarrollado actividades que te han invitado a reflexionar respecto al origen de las manifestaciones culturales y cómo han contribuido a la diversidad cultural de nuestro país. Para ello, pudiste investigar el origen de las danzas en varias fuentes confiables y cómo estas manifestaciones culturales se relacionan con la historia de nuestra patria. También pudiste reflexionar sobre las razones que tenemos para celebrar el aniversario de la independencia, qué significa celebrar el aniversario patrio, cómo debemos celebrarlo, ¿no? Entonces, la actividad de hoy es ¿cómo son los reportajes? El área es comunicación y la competencia es leer diversos tipos de textos. Entonces, acá te presentamos algunos reportajes escritos, ¿no? Escritos. Y también te presentamos, ¿no?, audiovisuales, donde estás observando una danza. Bien, estos son los reportajes que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, el propósito de hoy es leer un reportaje para identificar su estructura, sus características y analizar los diferentes formatos, escritos, visuales y audiovisuales, en el que puede ser elaborados. Bien, entonces, si me dice que tengo que identificar sus características, acá te presento, ¿no?, la estructura de un reportaje, ¿no? Tiene título, el titular se puede ver en la radio o en la televisión, ¿no? También puede ser una promoción, qué sé yo, ¿no? Tiene entrada, tiene introducción, tiene un cuerpo de desarrollo, tiene un cierre o conclusión, ¿no? Entonces, esa es su estructura del reportaje. El titular, ¿no?, la entrada y la introducción. Todos estos elementos tienen la finalidad de captar el interés de quién, del público, ¿no?, del que lo lee, del que lo ve, del que observa, del que lo escucha si es en la radio el reportaje. Bien, entonces, el cuerpo o desarrollo, que es el contenido principal, en esta parte se presentan los datos, dice, las anécdotas, las entrevistas, todo lo recabado ¿no?, de la información. A diferencia de la noticia, en la noticia, ¿no?, bueno, el reportaje no es necesario seguir el esquema de una pirámide, ¿no? Depende de cómo queramos contar la historia. Entonces, de todo eso depende, ¿no?, el cuerpo de nuestro reportaje. En el cierre o conclusión, ¿no?, esta parte es muy importante en el reportaje. Sintetiza, ¿no?, y concreta la información. En algunos casos la llamamos reflexión, ¿no? En algunos reportajes también eso va en incógnitas. Ya la conclusión, ¿no?, esto se lo da el receptor, o en este caso, tú, ¿no? Entonces, ya estamos viendo sobre la estructura de reportaje. Bien, entonces, los reportajes son como las noticias.
pero se diferencia en algo, ¿no? Entonces, distinguir una noticia de un reportaje. Mira, ve acá, la noticia. Acá tenemos esto, un pequeño párrafo. Las playas, lugares concurridos y contaminados. Esto va en la noticia. Pero en el reportaje ya va más esto, un poquito más complejo. Las playas, lugares contaminados y espacios que atentan contra nuestra salud, ¿no? O sea, un poco más amplio. ¿Qué hace? Ya viene con pregunta el reportaje, ¿no? Acá hay otro ejemplo de noticia. Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente, ¿no? Entonces, en el reportaje, un poco más complejo. Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. Para celebrar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? O sea, ya tiene algunas interrogantes. Bien, pero también tengo que saber qué es el reportaje, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos? Ya vi su estructura, entonces ahora voy a remitirme a conocer sus elementos, ¿no? Los reportajes son como las noticias, pero mucho más amplios, como les decía, mucho más amplios. Es decir, desarrollan temas de interés de toda la sociedad y no solo narran hechos, sino que investigan en fuentes fidedignas, que quiere decir confiables, ¿no? Que les dan respaldo y profundizan desde una posición crítica para luego ser difundidos en toda la población, ¿no? Entonces los reportajes, ¿no? Son temas desarrollados de interés de toda la sociedad, ¿no? Y narran hechos verídicos. A ver, acá tenemos sus elementos, ¿no? Sus elementos son el titular, la entrada, el cuerpo. Estos son los más principales. Acá también tenemos la fuente y el cierre, ¿no? Cierre o conclusión. El titular es el título más grande que te dice de qué trata el reportaje, ¿no? Entonces, ahí viene en el titular con letras bien grandes. Si tienes en casa un periódico, busca y observa el reportaje, ¿no? En la entrada. En la entrada es un conjunto de ideas sintéticas que se coloca debajo del titular, debajo de las letras grandes, ¿no? Con el propósito de captar la atención del lector para enganchar en la lectura, generalmente otro tipo de tamaño de letra, ¿no? Entonces la entrada está con otro tipo de letra más pequeña. Ahora el cuerpo, ¿no? El cuerpo es profundo contenido de donde no solo se narra o se describen los hechos, sino también se analizan, ¿no? Y comparan las situaciones vividas en otra época o en otros lugares. Se detallan los acontecimientos y se explican las causas y consecuencias con que se basa en datos estadísticos, ¿no? Algunos reportajes van a tener datos estadísticos, entrevistas, testimonios o citas de fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, eso va en el cuerpo del reportaje. Bien, la fuente. No todos los reportajes tienen todo lo mencionado, pero la seriedad se garantiza con una fuente confiable, que son los datos de los lugares de donde se sacó la información y que respalde lo que se dice, ¿no? Tiene que tener un respaldo, un sustento, ¿no? A eso le llamamos fuente. Ahora el cierre o conclusión. Algunos reportajes, ¿no? Finalizan proporcionando conclusiones, ¿no? De lo investigado. Otros dejan abierta esa interrogante, ¿no? O idea que cuestiona, ¿para qué? Para que el lector saque sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, si ya yo sé qué es un reportaje, cuáles son sus elementos, cuál es su estructura, entonces, ¿no? Acá vamos a ver las características del reportaje.
A ver, las características del reportaje es que un reportaje es informativo, ¿no? Tiene un tema libre, ¿no? Relato periodístico informativo, de estilo directo, ¿no? Es objetivo en su redacción. ¿Y por qué es objetivo en su redacción, no? ¿Por qué? Porque el periodista no opina, ¿no? Con este reportaje tiene que ser una de sus características, tiene que tener gran cantidad de testimonios, cifras y datos, ¿no? Para poder ampliar el reportaje. Sus descripciones y sus recursos para una lectura amena, ¿no? Tiene que ser algo llamativo, algo impactante para el lector, ¿no? La clave de este reportaje es tener la mayor cantidad de información posible para que el lector tenga la impresión de que el periodista conoce a profundidad el tema, ¿no? Entonces tiene que empaparse de toda esa información, ¿no? Investigar 3 veces más de lo que se va a emplear para redactar el reportaje. O sea, tiene que tener bastante información, ¿no? Entonces, esas son las características, porque mi propósito dice reconocer las características, ¿no? Reconocer sus elementos, ver cuál es su estructura. Entonces, estamos listos para poder leer el reportaje. Bien, leer el reportaje. Acá dice, ¿no? Tenemos este medio escrito, lo encuentras en la plataforma también, ¿no?, de la web. Dice acá tiene su titular. 3 de cada 5 escolares han consumido alcohol, ¿no? Ese es el titular. Ahora, acá también tiene un subtítulo, ¿no?, en las letras más pequeñas. Y acá está su entrada, ¿no? Entonces, en la entrada dice que los escolares, ¿no?, dice, el consumo de alcohol es un grave problema en los escolares limeños. Entonces está en esta partecita de acá. Cuando llega la lectura a tus manos, la vas a poder leer detenidamente una y media. Y el cuerpo es todo lo que se dice acá, ¿no? Entonces, tenemos acá para poder analizar, leer y ubicar sus elementos, ¿no? Entonces, los 3 principales lo tenemos, ¿no? El titular, la entrada y el cuerpo, ¿no? Lo otro es las conclusiones, ¿no? Las conclusiones o resumen. Entonces, una vez que has leído, ¿no?, tu reportaje, o también tú puedes tener un periódico en casa, búscate, entonces, infórmate sobre el reportaje. Bien, tú has leído, ¿no?, has leído la publicidad, entonces, de acuerdo a eso vas a completar este cuadro, ¿no? En el titular, si tiene titular, porque ¿a qué se refiere? Al reportaje que hemos leído, al reportaje escrito. ¿Y por qué es reportaje escrito, no? Porque viene de la publicidad Metro Actualidad, ¿no? Publi Metro Actualidad, es el periódico y tiene su fecha, que es miércoles 10 de octubre del 2012, ¿no? Entonces, el reportaje que estamos leyendo también tiene que tener fecha, ¿no? ¿Y de qué se trata? 3 de cada 5 escolares han consumido alcohol. Entonces, ese es el titular de mi reportaje. Coloca así, ¿no? Y ejemplo, tú le pones como ejemplo a la publicidad que estamos leyendo, ¿no? Que estamos leyendo este reportaje. Bien, otro dice, descripción detallada de los datos o hechos. También nos está describiendo,
¿no? Que es sobre el consumo del alcohol, ¿no? Que es un grave problema en los escolares limeños, ¿no? Entonces, esa es nuestra entrada. Y le colocas sí. Descripción detallada de los datos, también tiene la descripción detallada de los datos, se observa, ¿no? Se observa la venta de alcohol, ¿no? En debate, también también estamos observando un análisis que hace esto, que hacen sobre el alcohol, ¿no? Que afecta a la memoria, ¿no? Entonces, sí hay datos detallados de este reportaje. Colocamos, sí, como ejemplo también le colocamos, ¿no? Acá esto, el análisis que han hecho sobre el alcohol que afecta a la memoria, ¿no? Causas y consecuencias, ¿no? Sí, también porque está afectando a la memoria. El que consume alcohol está quitando, ¿no? Esto, sus neuronas están muriendo, ¿no? Entonces, ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque afecta la memoria, ¿no? Ahora, entrevistas. También acá hace una entrevista. ¿Y quién lo hace la entrevista? Una institución Ipsos se llama, ¿no? Entonces, ellos entrevistan. Entonces, si tiene, y acá también colocan su ejemplo. Testimonios. También tiene acá un testimonio, ¿no? De un joven, ¿no? Que da su testimonio sobre el alcohol. El alcohol es un grave problema en nuestra escolaridad. Entonces, atenta contra su bienestar. Citas. Bueno, si algo no encuentras en la lectura, entonces se deja en blanco, ¿no? Entonces, citas. También tiene cita. Entonces se coloca así. Encuestas. A ver si se ha encuestado. También acá han encuestado y dice que el consumo, ¿no? Inclusive de otras drogas es el 21%, ¿no? Entonces también hay encuesta acá en este reportaje. Gráficos estadísticos. Gráficos estadísticos si no observamos acá en el reportaje que estamos leyendo, ¿no? Entonces se deja en blanco, se coloca no, ¿no? ¿Por qué? Porque no observamos, ¿no? Un ejemplo de que no observamos. Datos de las fuentes, eso sí hay, ¿no? Datos de fuentes confiables, ¿no? Este es del periódico, ¿no? Publimetro, de la actualidad. Publimetro actualidad, ¿no? Y está en la página web también, ¿no? Entonces, sí hay fuentes, se coloca acá. ¿Y de dónde? Página web, publimetro.com, ¿no? Uno como ejemplo. Bien, entonces, has llenado ese cuadrito. Vamos a reflexionar sobre las preguntas. Bien, reflexiona, dice. ¿Quién es el autor del reportaje? Entonces acá vas a contestar de acuerdo a lo que lees. ¿Quién es el autor del reportaje? ¿Cuál es su propósito? ¿No? Entonces acá también vas a contestar la pregunta ¿cuál es su propósito? ¿No? Su propósito es informar a la población, ¿no? De que no debemos permitir que los escolares se involucren con el alcoholismo, ¿no? Otra pregunta, ¿a quién está dirigido este texto? ¿No? Tienes que justificar tu respuesta. ¿A quiénes está dirigido este texto? Especialmente a todos los lectores, ¿no? Entonces, la otra pregunta, ¿qué información del texto te llama mucho la atención y por qué? Entonces, cuando tú lees, ¿no? Vas a observar, ¿no? Vas a analizar qué es lo que te llama más la atención y el por qué, ¿no? La siguiente pregunta, ¿crees que el tema es de gran importancia porque sustentas tu respuesta con algunos datos del texto que te sean significativos? Tal vez de repente este texto no te llama la atención, entonces
tú puedes leer otro reportaje, ¿no? Y de acuerdo a eso también puedes contestar tus preguntas. Bien, entonces, pero también, ¿no? También me ofrece, dice, se espera que los reportajes sean objetivos y las fuentes sean variadas para analizar, ¿no? Para que haya un análisis sincero, ¿no? Los reportajes surgen en el periodismo escrito como una necesidad de profundizar en las noticias de trascendencia nacional o mundial, pero sin embargo, con el tiempo han desarrollado una clasificación interna, ¿no? Tenemos reportajes, ¿no?, científicos y tecnológicos, de investigación, de explicación, esto, también los autobibliográficos y bueno, y otros. Entonces, ahora tú vas a ser el reportero, ¿no? Tú mismo vas a ser el reportero, ¿no? Y acá dice, yo soy el reportero y te vas a hacer estas preguntas, ¿no? Las siguientes preguntas, pero después, ¿no?, después de analizar, escuchar, ¿no? Dice, tú eres el reportero, dice, ¿no? Del texto que has leído o del texto que vas a leer, ¿no? Dice, 3 de cada 5 escolares han consumido alcohol y tus jefes te han pedido que la información de este mismo reportaje lo transmitas a un formato digital en el que tienes la oportunidad de emplear recursos visuales, fotografías, auditivos, música, audiovisuales o escritos. ¿Cómo utilizarías la información de este reportaje en un nuevo formato? Entonces, como tú eres el reportero, ¿no? Yo soy el reportero, te hacen las preguntas, ¿no? Preguntas para mejorar tus recomendaciones. ¿Qué información pasaría a un formato audiovisual? ¿Cómo? ¿No? ¿Con qué recursos? Es una de tus preguntas y acá te he dado una pequeña recomendación para que tú amplíes tus conocimientos. ¿Qué información pasarías a un formato auditivo? ¿No? Así como la radio, por ejemplo. ¿Cómo y con qué recursos? La tercera, ¿qué información dejarías en un formato escrito? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Bien, entonces las recomendaciones que se ha sacado del texto que tú has leído, ¿ah? Siempre tienes que trabajar con el texto que tú lees, ¿no? Entonces, en un formato visual, considerar y pasar las imágenes. ¿Qué vas a pasar? Principalmente las imágenes y el texto. ¿Mediante qué? Mediante una actuación para imitar los hechos ocurridos en un determinado lugar. ¿Con qué? Con un video mediante micrófonos, cámaras, ¿no? Y cámaras de vigilancia también. Entonces, es una de las recomendaciones a lo que te da, ¿no?, tu jefe, ¿no? Porque tú mismo eres el reportero. Para la segunda pregunta, en un formato auditivo, ¿no? Tú vas a hacer un formato auditivo, ¿no? Entonces debes de considerar todo el texto informativo y grabar mediante la radio, ¿no? Mediante micrófonos para informar a toda tu población. Tú tienes que ser el locutor en ese caso, ¿no? Entonces, para la tercera dice, ¿qué información dejarías en el formato escrito? ¿Cómo y con qué recursos, ¿no? En un formato escrito dejarías el texto, ¿no? El texto del reportaje, las imágenes, ¿no? Las conclusiones, todo lo que hay, todo lo que has leído, ¿no? Lo vas a dejar y, ¿no? Para mejorar dicho reportaje, ¿no? ¿Y con qué lo vas a hacer? No, ya esto es, como es escrito, ¿no? Utilizarás la laptop, ¿no? Para poder la digitación para poder hacer el periódico.
por ejemplo, un reportaje en el periódico. Bien, entonces, estas pequeñas recomendaciones, de acuerdo a las preguntas, para que tú te puedas hacer tu escrito y hacer tus recomendaciones. Pero para esto vas a reflexionar, ¿no? Es lo último que ya vas a presentar, ¿no? Reflexionando, ¿no? Primera pregunta, ¿qué aprendiste hoy sobre los reportajes? ¿No? Si has aprendido algo, acá vas a contestar. ¿Qué te pareció interesante y por qué? Bien, chicos, vas a responder a estas preguntas y vas a mandar tu información, ¿no? Como trabajo, tus recomendaciones como reportero y luego, ¿no? Estas preguntas de reflexión. Bueno, gracias a Dios por todo, ¿no? Nos vemos, bye bye.